Roma es la única gran ciudad del mundo cuyo pasado se mezcla de una forma indisoluble con la vida cotidiana. La ciudad ha crecido en el tiempo, metabolizando las construcciones existentes e incorporándolas a edificios de épocas y estilos diversos. Lo que en otro lugar constituiría un anatema arquitectónico, en Roma es un horizonte de maravillas, una larga hilera de piedras que une el siglo XX con el Imperio Romano. Tal vez la explicación más plausible de esta rigurosa continuidad reside precisamente en las dimensiones monumentales de los edificios antiguos, demasiado colosales y prestigiosos para poder ser demolidos por completo. De ese modo, Roma ofrece el más sugerente de los viajes, el de un salto atrás en el tiempo. Si la mente es despierta y el ojo ágil, incluso la compra en la verdulería o la parada en el bar pueden desdoblarse en recorridos vetustos entre fuentes barrocas y columnas de templos antiguos. El Coliseo es el símbolo más notable y vistoso de la monumentalidad antigua. El gran anfiteatro, junto con el contiguo foro romano y los foros imperiales, testimonia el poder mundial que en aquel tiempo se concentraba en Roma. En el foro se desarrollaba la vida civil y religiosa de la Roma antigua. Aquí tenían su sede el gobierno y las magistraturas del Estado. Sobre el Capitolio velaban los dioses protectores de la ciudad y a ellos se habían dedicado templos y estatuas, mientras que sobre el Palatino se iban construyendo y estratificando los palacios de los emperadores. Con el imperio, muchas funciones del foro romano pasaron a los grandiosos foros que hicieron construir los emperadores. El foro Trajano, uno de los mayores, consistía en una plaza en la que se levantaba un templo, una basílica para la administración de justicia, la columna trajana y los monumentales mercados dispuestos en forma de semicírculo. Junto a este, el Foro de Augusto, que una grandiosa muralla separaba de la Suburra, el barrio popular de la antigua Roma. A continuación, el Foro de Nerva, que conserva restos de preciosas esculturas. Las piedras antiguas del Foro Trajano están salpicadas de construcciones medievales, renacentistas y barrocas. La Torre de las Milicias, la Casa de los Caballeros de Rodas y las dos iglesias barrocas simétricas crean desde hace siglos uno de los escenarios romanos más originales y sugestivos. En cada rincón del centro histórico, los monumentos romanos se alternan con las arquitecturas posteriores. En la Plaza Colonna, frente al Palacio Chigi, se alza la columna de Marco Aurelio, que junto a la columna trajana representa una de las creaciones más originales de la escultura romana. Los restos del gigantesco mausoleo de Augusto, construcción circular que fue el sepulcro del emperador, constituyen una presencia familiar a orillas del Tíber, a la vez que contrastan fuertemente con el paralelepípedo que protege el Ara Pacis Auguste. En el aparente caos que conforman paredes caídas y arcos partidos, las piedras de las termas de Caracalla todavía mantienen la forma de las grandiosas salas que albergaban piscinas, gimnasios, bibliotecas. Se estima que las termas de Caracalla tenían capacidad para acoger cómodamente a 1.600 bañistas, un número altísimo incluso para los tiempos modernos. El agua para abastecer estos baños colosales y para el suministro hidráulico de la ciudad era conducida desde las colinas cercanas a través de altísimos acueductos sostenidos por arcos que aún hoy salpican la campiña romana, y cuyos fragmentos pueden distinguirse aquí y allá por todo el centro de la ciudad. En el siglo III de nuestra era, el emperador Aureliano hizo construir el cinturón amurallado para defender la ciudad de los ataques de los bárbaros. Estas murallas, todavía existentes en gran parte, presentan puertas monumentales. La Porta San Sebastiano marca el comienzo de la antigua Vía Apia, la vía por excelencia, llamada así porque unía Roma con Grecia a través del puerto de Brindisi.
A lo largo de la Vía Apia, que corta la campiña romana con su pavimentación de antiguos adoquines, flanqueada por cipreses y pinos mediterráneos, surgen los restos de espléndidos monumentos funerarios. Entre estos, puede reconocerse la tumba cilíndrica de Cecilia Metella. Alejándose de Roma, se encuentran las catacumbas de San Calixto y de San Sebastián, antiguos cementerios y lugares de culto de los cristianos de los primeros siglos. La antigua Roma disponía de adecuadas conexiones fluviales con el puerto de Ostia. Recientemente han sido descubiertos los muelles y almacenes del puerto de Roma a orillas del Tíber. Muy cerca de allí se alza una pequeña colina, el Monte Testaccio. Se trata de un montón de restos, sobre todo ánforas para el transporte de productos de alimentación, acumuladas en tiempos de la antigua metrópolis. El otro grandioso mausoleo imperial, el de Adriano, fue transformado en fortaleza por los papas y más tarde en palacio. Castel Sant'Angelo, como fue llamado después, dio cobijo en 1527 al Papa Clemente VII, durante el saqueo e incendio de Roma por parte de las tropas de Carlos I. Tal vez este fue el momento más traumático de la larga historia de Roma, que en el apogeo de su esplendor era atacada no por bárbaros incultos, sino por tropas cristianas. Desde el mausoleo de un emperador romano a la tumba de San Pedro. La Roma cristiana heredó la función ecuménica de la Roma imperial y construyó a partir del siglo XVI su monumento simbólico, la Basílica de San Pedro. La Iglesia Católica, que en aquel período estaba sufriendo el ataque a su ortodoxia por parte del mundo protestante, impuso un modelo universal de arquitectura que se correspondía a la idea del gran rebaño cristiano recogido bajo un único pastor. La cúpula de San Pedro, protectora y dominante, evoca el concepto de la Madre Iglesia, de la que parten en todas direcciones los 1000 signos barrocos de bendición de papas y santos. La plaza en la que culmina la idea del abrazo universal de piedra fue concebida por Bernini como centro espiritual del mundo católico y como marco para la celebración de sus ritos. San Pedro, la más grande y magnífica iglesia del mundo, es también un centro que alberga importantes obras de arte. Desde la Pietà de un juvenil Miguel Ángel, arquetipo del atormentado dolor materno, al baldaquino de Bernini, representación terrenal de la gloria celeste, el interior de la basílica alinea y funde en sus dimensiones algunas de las formas más sublimes de la escultura y la arquitectura de los siglos XVI y XVII. Detrás de la cúpula de San Pietro se extienden los jardines y los palacios del Vaticano, el estado más pequeño del mundo cuya jurisdicción recae en el Papa. Las preciosas galerías del Vaticano albergan las obras de arte que han ido acumulando los papas en el curso de los últimos 5 siglos. Entre estas se hallan las obras maestras de la escultura del mundo antiguo y de los grandes ciclos pictóricos de Rafael y Miguel Ángel. La casita del siglo XVI de Pío IV, sumergida en el verdor de los jardines, es un ejemplo típico de la vida y de los refinados gustos de los príncipes renacentistas italianos, entre los que sin duda se encontraba el Papa.
Desde el ojo de la cerradura de un portón del Aventino puede disfrutarse de una célebre vista de la cúpula de San Pedro. Sobre esta colina apartada y aristocrática, la Villa de los Caballeros de Malta y la iglesia del Priorato se sitúan junto a grandes parques y a antiguas basílicas. Desde siempre, la accidentada geografía de las colinas romanas ha desencadenado la fantasía de arquitectos y urbanistas. El interior de Santa María del Priorato constituye un fastuoso ambiente del siglo XVIII en el que Piranesi dibujó algunas de sus creaciones más fantasiosas. El estilo barroco, expresado por las 100 cúpulas romanas y magnificado por las innumerables escenografías de plazas, fuentes y avenidas, constituye al tiempo el vehículo y el producto del catolicismo triunfante frente a la Contrarreforma. Desde el siglo XVI hasta el XVIII, la cultura humanista de los príncipes de la Iglesia y el genio de los artistas se unieron para convertir Roma en la ciudad modelo del urbanismo de aquellos siglos. La Roma de los papas iguala a la Roma imperial en esplendor y monumentalidad. Sus basílicas son testigos perfectos del poder de la Iglesia Católica y de su capacidad para propagar su mensaje de fe, incluso a través del arte, la teatralidad, la música y las fastuosas ceremonias. Santa María la Mayor, como muchos edificios romanos, tiene una historia más que milenaria. Construida en el siglo V, es decir, aún en época imperial, fue ampliada y embellecida en la Edad Media y redecorada en época renacentista. Entre finales del siglo XVI y comienzos del XVII, se añadieron a la iglesia dos majestuosas capillas, la Sixtina y la Paolina, y durante el XVIII, la maravillosa fachada. El techo en casetones posee la particularidad de que fue dorado a finales del siglo XV con el primer oro llegado de América, mientras que el mosaico del ábside se remonta a finales del siglo XIII. San Juan de Letrán, la catedral de Roma y del mundo, se remonta en su forma primitiva al siglo IV, pero fue destruida en numerosas ocasiones por incendios y terremotos y repetidamente reconstruida. La fachada del siglo XVIII compite con la de San Pedro en cuanto a la grandiosidad de sus columnas y a la suntuosidad de las estatuas. Letrán fue residencia oficial de los papas durante cerca de 1000 años, pero el palacio actual, que data del siglo XVI, fue concebido como su residencia de verano. Sobre la plaza se yergue el más alto y más antiguo de los obeliscos egipcios que se alzan en Roma. El claustro de San Juan, del siglo XIII, es uno de los más ricos y exquisitamente decorados de Italia. Las columnitas tienen diversas formas y todos los capiteles son distintos. A lo largo de la pared se encuentran materiales de excavaciones procedentes de la antigua basílica. En el interior, el transepto o brazo corto de la basílica es especialmente suntuoso.
decorado por los mejores artistas manieristas de finales del siglo XVI y principios del XVII. Lo más espectacular es sin duda el gran órgano, situado precisamente sobre la entrada lateral. En el ábside, reconstruido en el siglo pasado, se encuentra un gran mosaico medieval con el Salvador rodeado de ángeles y la cruz posada sobre la Jerusalén celeste. Alrededor de estas imágenes se hallan dispuestos los diversos símbolos de la iconografía cristiana. San Juan de Letrán tiene 5 naves separadas por columnas y debe su actual aspecto unitario a la reestructuración realizada por Borromini, que pese a la opulencia del conjunto, logró conferir al proyecto un sello de rigor y de sobriedad. Una característica de Roma es la transformación en la continuidad. Antiguos edificios sirven como soporte a otros renacentistas y barrocos o se reutilizan para diversas funciones. Sobre la colina del Capitolio, donde antes estaban los templos a las divinidades romanas, Miguel Ángel construyó la primera plaza de la Roma moderna, delimitándola con 3 palacios que se asoman a una monumental escalinata. El antiguo Panteón, dedicado a todos los dioses, está considerado como el monumento más importante de la arquitectura romana por sus dimensiones y proporciones, y por presentar una de las mayores cúpulas de la antigüedad. Transformado en iglesia, hoy es el ilustre telón de fondo de un pintoresco barrio de plazoletas y fuentes, casas coloreadas y severos palacios. El barrio judío es el lugar en que resulta más evidente la convivencia entre monumentos romanos y construcciones modernas. Las piedras antiguas han vuelto a disponerse incluso de manera curiosa para formar nuevas estructuras. Así, estancos y macetas de geranios destacan entre antiguos epígrafes y bustos de severos ciudadanos romanos desaparecidos hace 2000 años, mientras que las columnas de los templos y de los mercados romanos adornan prosaicas aceras ocupadas por las mesas de las tratorías al aire libre. Justo detrás de la fachada de vía Pórtico de Octavia, plebeya y noble a la vez, una modesta plazoleta esconde la refinada fuente de las Tortugas. Con el mercadillo de Campo dei Fiori sigue la alternancia entre lo monumental y lo popular y el desarrollo de los modestos ritos cotidianos con ilustres edificios como telón de fondo. Desde la antigüedad, la abundancia de agua de la ciudad eterna ha hecho posible la construcción de grandiosas fuentes. Los papas recuperaron la tradición, reactivando las antiguas conducciones y haciendo construir monumentales fachadas o fantasiosas esculturas para las nuevas fuentes barrocas. La Fontana de Trevi es tal vez la más célebre de todas, por el efecto explosivo de todos esos caballos, de esas figuras de dioses, rocas, árboles y arcos, entre los que el agua brota y fluye, en el teatral escenario de la fachada del palacio.
Las pequeñas dimensiones de la plaza aumentan la sorpresa y la maravilla de los que, saliendo del laberinto de callejuelas que la rodean, se encuentran de súbito frente a la fuente. El estilo barroco que caracteriza la Roma de los papas es también la expresión de las grandiosas transformaciones urbanísticas de la ciudad. El barroco juega con dos conceptos: la escenografía y la alternancia de espacios llenos y vacíos, es decir, de calles y palacios con plazas y plazoletas. La escalinata del siglo XVIII de Trinità dei Monti une la iglesia construida en la cima de la colina con la Plaza de España, la cual se ensancha a sus pies y luego se larga en el estrecho canal de la Vía Condotti. Además de configurar una grandiosa escenografía, la escalinata representa la gradual y funcional adecuación de un difícil nudo urbano. La fuente de la Barcaccia, del padre de Bernini, es otra genial invención barroca que recuerda a las barcazas del viejo puerto de Ripetta, junto al Tíber, en el que está inspirada la escalinata. En primavera, la escalinata se inunda de azaleas procedentes de los invernaderos municipales y en verano se convierte en el escenario de sugestivos desfiles de alta costura. Vía Condotti, con su paralela Vía Fratina, ambas desembocan en la Plaza de España, es la calle tradicional para el paseo y las compras elegantes. Entre sus muchas atracciones destaca el Café Greco, fundado en 1760 y frecuentado por famosos visitantes extranjeros como Goethe, Schopenhauer, Stendhal, Liszt, Wagner y artistas y escritores italianos de los siglos XIX y XX. En estas calles pueden encontrarse, en una atmósfera de controlada elegancia, las tiendas de moda y las joyerías que adornan las calles comerciales más célebres del mundo, desde la Rue Montaigne de París a la Quinta Avenida neoyorquina, pasando por la tan milanesa Vía Montenapoleone. La Piazza del Popolo forma parte de las maravillas urbanísticas que son la gloria de Roma. La plaza, posada sobre la colina de Pincio, es el punto de encuentro de tres calles rectilíneas dispuestas en forma de tridente que la unen con la Plaza de España, la Plaza Venecia y el Tíber respectivamente. Giuseppe Baradier diseñó la plaza a comienzos del siglo XIX, disponiendo en el centro un obelisco egipcio procedente de Heliópolis y proyectando la serie de terrazas y rampas que la unen a la colina de Pincio. Plaza Navona, cuya forma elíptica recuerda la cubierta superior de un barco, fue construida sobre la parte exterior del antiguo estadio de Domiciano, todavía visible en uno de sus extremos. Bernini proyectó la Fuente de los Ríos, mientras que Borromini construyó la iglesia de Santa Inés, llena de curvas y concavidades. La Plaza Navona, tan perfectamente delimitada, da la impresión de una fiesta continua. Sobre los surtidores de agua, entre las estatuas y las sinuosas arquitecturas,
domina la alegre algarabía de las tratorías al aire libre y de los paseantes que, incluso ignorando a menudo el nombre y el significado de las piedras que los rodean, se sienten a la vez protegidos y excitados por esta sucesión de maravillas. Las fuentes son una constante de la ciudad y se encuentran tanto en los rincones más escondidos como en los lugares más panorámicos. La fuente Paola domina monumentalmente toda Roma desde lo alto del Gianicolo. También la plaza de Santa María in Trastevere está adornada con una fuente en torno a la cual vive el barrio más humilde de Roma, el de los artesanos y los barqueros. Hoy, en las callejas oscuras y en las bullangueras plazoletas del Trastevere, el carácter popular se ha diluido en parte a causa de la presencia de sofisticadas tiendas y de la masa de turistas. En la otra orilla del río está el Palacio Farnese, el más imponente edificio renacentista de Roma, en cuya construcción participó también Miguel Ángel. Tras el palacio, la primera calle rectilínea de la ciudad, Via Giulia, construida a instancias del Papa Julio II como eje principal de sus grandiosos proyectos para la reorganización del centro de Roma. A partir del Renacimiento, las familias nobles romanas y las demás dinastías italianas compitieron en la construcción de suntuosos palacios residenciales en el centro de Roma. Además del Palacio Farnese, el Quirinal, el Laterano y la Cancillería, surgieron el Palacio Venecia, los palacios de los Doria, los de los Mattei, el Palacio Corsini, el Palacio Barberini y decenas de otras lujosas viviendas. Algunos de estos palacios albergan importantes colecciones privadas de obras de arte, como el Palacio Colonna. La Galería Colonna, con sus salones, ricos en pinturas, espejos, frescos, mármoles y estatuas, refleja el gusto del siglo XVII por el coleccionismo y la decoración interior. Los cuadros de Rubens, Tintoretto, Tiziano, Veronese, Guido Reni, Guercino y Bronzino recubren casi por completo las paredes de los salones. Esta disposición de las pinturas contribuye más al efecto decorativo del conjunto que a la valoración de cada una de las obras. En el siglo XVII también se inició la construcción de villas en las afueras de la ciudad, rodeadas de majestuosos parques. Entre las mayores se hallan la Villa Doria Pamphili y Villa Borghese, que en la actualidad son parques públicos. Villa Borghese fue levantada para el cardenal Escipión Borghese, gran aficionado y coleccionista de arte, lo que hoy llamaríamos un mecenas culto. Villa Borghese es el parque de Roma por excelencia. Sus altísimos pinos mediterráneos han inspirado a poetas, pintores y músicos. En el interior de Villa Borghese se alojan importantes museos, como el Museo y la Galería Borghese, monumentales paseos bordeados de encinas y magnolias, restaurantes, el jardín zoológico y un pequeño lago con una isla y un templete neoclásico. Se encuentran allí también
el Galopatoio y el gran espacio de la Plaza de Siena en forma de estadio para concursos hípicos y desfiles. Entre finales del siglo pasado y los primeros decenios de nuestro siglo, Roma experimentó un grandioso desarrollo urbanístico que por desgracia resultó extremadamente desequilibrado. No obstante, aquí y allá pueden verse espectaculares realizaciones como la Plaza Esedra, con su fuente de las Náyades, el Palacio de Justicia, el Altar de la Patria y el barrio Coppedè, cerca de la Vía Nomentana. En este último, la desenfrenada fantasía de los proyectistas ha acumulado delirios de piedra que, guiñando el ojo a los siglos pasados, se convierten en realidad en irónicas imitaciones y reelaboraciones de monumentos célebres. Durante los años 30 y 40, bajo la influencia del fascismo, se levantaron enormes edificios de mármol que debían igualar la grandeza de la antigua Roma. Entre los principales destacan el Foro Itálico, la Estación Termini, la Vía de la Conciliazione y sobre todo el Eur, el barrio que habría debido albergar la Exposición Universal de 1942. El símbolo más grandioso del Eur es el Palacio de la Civilización del Trabajo, suspendido en el vacío, con sus arcos y sus esculturas inmersas en una atmósfera metafísica. A ese mismo periodo histórico pertenece también la que fue llamada la Fábrica Italiana de Sueños, la Hollywood sobre el Tíber, Cinecittà, una de las mayores y más completas instalaciones cinematográficas del mundo. Aquí se completa el ciclo de la historia de Roma, 1000 veces reconstruida y reciclada. En esta ocasión, la Roma que tenemos delante es la de plástico y cartón piedra. Y sin embargo, también esta Roma ha conseguido convertirse en un mito, como la de los Césares, la de los papas y la del afable populacho que observa inmutable e irónico el transcurrir de los sueños ajenos. Desgraciadamente, la Roma moderna está convirtiéndose en un batido de lugares comunes. El rubio Tíber ya no es rubio, sino que está notablemente contaminado. El atardecer ha renunciado al refresco del Ponentino desde el momento en que ese delicioso vientecillo ha quedado bloqueado por las nuevas y mastodónticas construcciones. Y la Dolce Vita ya no es más que una ilusión de celuloide, tal vez surgida únicamente de la fantasía de Fellini. No obstante, incluso en plena crisis de nostalgia del pasado, percibimos que el encanto de Roma está siempre presente, precisamente en esa inimitable mezcla suya de siglos y de funciones, bajo los ojos pacíficos y vigilantes de los gatos y de las gentes del pueblo. La ciudad fue construida para representar monumentalmente el poder. De este teatro de piedra y mármoles queda tan solo el escenario, sobre el que está siempre a punto para levantarse el telón de los sueños.